Buenas tardes a todas las personas que se conectan en este momento al conversatorio online INRED Radio TV Libre, que se transmite por www.inred.org. A las y los cibernautas les queremos recordar que nos pueden enviar sus sugerencias y comentarios a nuestras redes sociales. Nos encontramos en Facebook como INRED Derechos Humanos y en Twitter como INRED1. Hoy vamos a hablar sobre una problemática que ha alarmado a toda la sociedad y a las autoridades del país, como son los centenares de denuncias de violencia sexual registradas en escuelas y colegios. Para ello damos la bienvenida a Ludmila Palazzo, especialista en protección de UNICEF, un programa de la Organización de las Naciones Unidas. También queremos dar la bienvenida a Ruth Montenegro, madre de Valentina, que fue encontrada sin vida en el patio de la escuela de la Unidad Educativa Global del Ecuador en junio del 2016, y a María Fernanda Porras, directora de Género del Ministerio de Justicia. Queremos iniciar este conversatorio con Ludmila Palazzo, especialista en protección de UNICEF. En estos últimos meses, el tema de la violencia sexual en contra de los menores de edad está presente en la opinión pública. Varias carteras del Estado han emitido diferentes estadísticas. Según la Dirección de Política Criminal de la Fiscalía, entre el año 2014 y 2017 se han reportado 3.671 denuncias por abuso sexual. De ellas, 9 de 10 agresores forman parte del núcleo intrafamiliar o son conocidos de las víctimas. Ludmila, ¿cómo mira usted esta problemática social y cuáles son las estadísticas que ustedes manejan? Bueno, claramente para nosotros no creemos que el tema es un tema que se ha como aparecido agrandado en los últimos meses, infelizmente. Es un tema que siempre estuvo ahí y claramente estamos muy felices que hoy es parte de la agenda nacional porque se puede tomar más acciones al priorizar este tema desde el punto de vista de muchas instituciones. Algunas ya tenían esto claramente en su agenda, pero ahora creo que hay mayor posibilidad de coordinación de todos los actores que tienen que estar para de verdad solucionar una problemática tan seria, tal vez la más grave, que hoy afecta a miles de niños y adolescentes, ¿no? Por eso las estadísticas para UNICEF nosotros no producimos, nosotros solo trabajamos con datos y cifras oficiales y las que existen. UNICEF trabaja con datos oficiales. Entonces sabemos que 65% de los casos son cometidos a personas cercanas de los niños y son datos del INEC, ¿no? De una investigación de 2015. Y nosotros estamos preocupados con el tema estadística porque sabemos que es como la punta del iceberg, ¿no? De verdad son muchos más casos de los que aparecen en las estadísticas porque son pocas las denuncias. Solo 15% de los casos llegan a ser denunciados por la misma investigación. Los datos son de la misma investigación y solo 5% sancionados, lo que es más grave aún. Entonces, para nosotros, el hecho que solo 15% son denunciados, lo que nos revela es que tenemos mucho más casos de lo que las estadísticas nos muestran, ¿no? Entonces, esta es la preocupación mayor desde el punto de vista de las estadísticas. Gracias. Bien, ahora Ruth Montenegro, madre de Valentina, que fue encontrada sin vida en el patio de la escuela de la Unidad Educativa Global del Ecuador en junio de 2016. En una de las autopsias se hablaba de agresiones sexuales. Cuéntenos cómo ha sido llevar el proceso de investigación, tanto en la escuela como en la Fiscalía. Bueno, primero, inicio diciendo que son ya 480 días de impunidad en relación a la muerte de mi niña, 480 días de no saber la verdad. Parto por esto porque es vital que la sociedad pueda tener claro lo que significa para una madre, lo que significa para una familiar de una niña o de una mujer asesinada en nuestro país, lo que es 480 días de total silencio y de total impunidad. Esto trastoca radicalmente no solamente mi vida, sino la vida de todas las personas de mi círculo familiar, la vida de mis niños, de mis otros niños y niñas. Y ante esto, la realidad con la que yo he tenido que bregar todo este tiempo es el silencio, por un lado, de parte de la institución educativa, el que no se asuma ninguna responsabilidad en relación a su muerte, y ver también cómo las distintas instituciones, tanto del Estado, instituciones
dentro de la justicia, dentro del marco de la justicia, de quienes están llamados a investigar de parte del Ministerio de Educación, también hay un sentimiento de quitarse el problema de encima, de lavarse las manos y de tampoco demandar respuestas. Estoy hablando de 480 días de la muerte de una niña de apenas 11 años, 8 meses, dentro de la institución educativa en la cual estudiaba, y sin embargo estoy hablando de una institución educativa que todavía se mantiene con las puertas abiertas, aún después de que hubo ya una resolución de parte del Ministerio de Educación. Estoy hablando de una institución educativa que, encima de tener las puertas abiertas, todavía, tristemente, utilizando una personería jurídica, logró abrir nuevas instalaciones en el sector del Valle de los Chillos con otro nombre nada más. Y estoy hablando de que quienes agredieron a mi niña, quienes asesinaron a mi niña, todavía se encuentran dentro de esta institución educativa. Es decir, hay otras vidas de niños y de niñas que actualmente, en el día de hoy, sus vidas siguen siendo amenazadas. Entonces yo me pregunto, como sociedad y el Estado como tal, ¿realmente qué ha hecho en la realidad de mi vida para dar solución a este problema? Estamos hablando también en el momento de 112 mujeres asesinadas, víctimas de feminicidio en el país. Lo sucedido con Valentina yo lo considero también como un feminicidio, por el hecho de ser una niña en primer lugar, de ser una niña mujer y de ser una niña mujer de escasos recursos. El acceso a la justicia, para mí, ha sido gracias que me he encontrado con espacios, con organizaciones que me han apoyado para poder realizar el trabajo de investigación. Si fuera por mis recursos propios no hubiera sido posible esto. Simplemente no hubiera podido hacer absolutamente nada para demandar justicia. Por otro lado, ha sido más de un año de revictimización para mi familia. Es decir, para mí, para mis niños, citados una y otra vez, dando la vuelta sobre el caso para justificar un posible accidente que no fue, para justificar un posible suicidio en una niña de 11 años, 8 meses, que no fue. Y hemos tenido que pasar un año dando las vueltas sobre nuestro círculo, sobre nuestra familia, una y otra vez, para finalmente poder determinar que no fueron ninguna de esas dos razones, que yo como madre sabía que desde el principio no eran esas las razones. Desde el principio las muestras de agresión que se evidenciaron en las autopsias que se le hicieron a mi niña estaban ahí. Simplemente no se quiso ver esas muestras. Simplemente se pasó por alto las evidencias que estaban ahí. Y tengo que decir también que no es solamente el problema de quién investiga, es un problema, a mi criterio, de todo un sistema, ¿sí? Cuando me acerco al Ministerio de Educación a demandar respuestas, primero, el Ministerio no actuó de manera inmediata. 3 meses y medio más tarde, recién se inició un sumario administrativo a la institución educativa. 3 meses y medio más tarde de la muerte de mi niña. Durante este tiempo, la institución educativa tuvo amplio espacio para quitar, poner, sacar, borrar evidencias a gusto y placer. Por otro lado, uno de los primeros fiscales que tomó el caso y la investigación de mi niña quiso cerrar sin mayores argumentos diciendo que se había tratado de un accidente, lo cual evidencia que ahí hubieron también recursos económicos, lamentablemente, que se pasaron para poder cerrar el caso y dejarlo en la completa impunidad. Y más adelante veo cómo también el proceso se vuelve lento, se vuelve aletargado, porque para que se dé una pericia, para que se dé paso a un procedimiento, tienen que pasar meses, 2, 3 meses para que haya respuestas desde la Fiscalía, para que se puedan dar estos procesos. Hay, por ejemplo, algunos pedidos de pericias que hemos pedido que todavía no se han dado paso porque no existen los recursos. Son recursos que tendrían que pedir, por ejemplo, cooperación internacional y nos manifiestan que no hay los recursos necesarios. Tendría yo que costear esos gastos y obviamente debido a mi situación económica eso no me es posible. Entonces, esos son algunos de los tropiezos con los cuales yo me he encontrado personalmente en el caso de mi niña,
al momento de acceder a la justicia. También nos encontramos con prejuicios de parte de quienes están justamente dentro del proceso de investigación. Muchas veces, no por ser mujer, garantiza que haya un entendimiento, garantiza que haya una apertura hacia las sobrevivientes o hacia las víctimas de violencia. Muchas veces, como de manera dentro de la sociedad misma, estamos cargados de del deber ser, de lo que debería ser como mujer, de lo que debería ser como madre. Entonces, esto lleva a que muchas veces, muchas de las personas que están a cargo de la investigación como tal, no tengan ni un mínimo de sensibilidad, por un lado, y que pongan a su vez todos los prejuicios que ya de por sí cargan encima sobre quien está demandando justicia. Esas son algunas de las situaciones que yo, Ruth Montenegro, como mamá de mi Sofía Valentina, me he encontrado en este proceso de investigación. Y por lo mismo, y coincidiendo también con lo que tú decías hace un instante, yo creo que sí, los casos de violencia dentro de las instituciones educativas es algo que ha estado ahí. Yo creo que lo que ahorita se está permitiendo es que esos casos se visibilicen. Estuvieron ahí, pero la norma ha sido siempre el silencio. En el caso de las instituciones educativas, la norma ha sido, lamentablemente, proteger el buen nombre de la institución educativa por encima de las vidas de los niños y niñas que son agredidos y cuyos derechos son vulnerados. Y yo creo que en este momento, como sociedad y como país, tenemos la posibilidad de cambiar esta situación. No solamente a través de la ley. Yo creo que hay algunas cosas que dentro de lo que es la ley que se está en este momento estudiando y debatiendo para modificar a favor de nosotras las mujeres, para poder vivir, mujeres y niñas y adolescentes, para poder vivir en una sociedad libre de violencia. Yo creo que ese no es un trabajo de hoy ni de mañana, es un trabajo que viene desde hace años, porque son distintos espacios, organizaciones, individualidades, mujeres que han estado a lo largo históricamente en esta tarea. Pero creo que en este momento como país se presenta esta oportunidad que creo que como sociedad debemos tomarla con la responsabilidad que eso implica, porque estamos hablando de la vida de nuestras hijas nomás, de la vida. Y para mí como madre de Valentina no la tengo. Estamos hablando de la vida de las que todavía están y que si no hacemos nada en el día de hoy como sociedad, tal vez el día de mañana no podrían estar y pasarían a sumar la larga lista de casos que están en la impunidad. Pero yo creo que es fundamental que esta ley no solamente se quede en el cajón. Es decir, de nada nos sirve, creo yo, los avances, las discusiones, lo que se pueda lograr a favor, si esta ley no es socializada hacia toda la sociedad. Si nosotras como mujeres, si nosotros como niñas, las niñas dentro del sistema educativo, las que están empezando, no conocen desde pequeños cuáles son sus derechos, por un lado, ¿sí? Cuáles son las posibilidades que tenemos como mujeres al ser violentadas. ¿Qué es lo que nosotros podemos demandar? Si no conocemos, la ley simplemente se queda guardada en el cajón y sinceramente no habrá servido para nada. Yo creo que todo lo que en este momento podemos lograr, lo vamos a hacer, pero gracias al accionar de todos y de todas y de cada una. No solamente de, como en mi caso, personas familiares, de niñas que han sido abusadas, que han sido asesinadas, de madres, de hermanas, sino de la sociedad en general. Creo que es una tarea de todos y de todas, insisto, porque es la vida de nuestras hijas, es la vida de nuestras niñas, es la vida de nuestros niños, porque nuestros niños, yo tengo 2 niños también, ellos también crecen en este sistema de violencia. El momento en que como niños no pueden expresar desde sus sensibilidades, desde sus sentimientos, desde su ser humano, se les niega la humanidad también. Entonces yo creo que esa es una tarea fundamental que debe empezar desde abajo. Y también considero que dentro de las instituciones del Estado debe haber también una tarea de encadenamiento de todas las instituciones. Porque una de las cosas con las cuales yo me he topado es que cada quien maneja por su lado.
Voy a Fiscalía le culpa al Ministerio de Justicia, me voy al Ministerio de Educación, el Ministerio de Educación se lava las manos y me dice yo no puedo hacer nada, esto es el Ministerio de Justicia, el Ministerio de Justicia me manda a Fiscalía y entre todos, insisto, nadie asume la responsabilidad. Y mientras tanto seguimos sumando en el día a día más vidas y no creo que es lo que queremos. En este contexto y conforme a lo que nos has manifestado, Ruth, es de lamentar el retraso en la administración de justicia en estos casos, tomando en cuenta que las víctimas son niños, niñas y adolescentes, que por su formación y su madurez constituyen un grupo vulnerable que requieren de mayor protección. Continuando con el conversatorio, los casos de violencia se han podido registrar en varios colegios aquí en el país. Tenemos así las denuncias de abuso sexual en el Colegio Réplica Aguirre Abad de Guayaquil, aquí en Ecuador. También está el caso de los 41 niños abusados entre el año 2010 y 2011 en la Academia Aeronáutica Mayor Pedro Traversari, mejor conocido como Colegio Ampetra, aquí en Quito. Y otro tercer caso masivo investigado por la Fiscalía de Quito, que registra el abuso de 84 niños de edades de entre 12 y 14 años. María Fernanda Porras, titular de la Dirección de Género, cuéntenos qué hacer frente a esta situación, cómo podemos prevenir el abuso y cómo se lo debe sancionar. Bueno, yo quisiera primero empezar mencionando que, como bien lo decía Ludmila, este ha sido un problema que no es que se ha evidenciado ahora, ¿no? Es un problema que ha existido. Nosotros vivimos en una sociedad que naturaliza la violencia, que la naturaliza de manera permanente en diversos espacios, en diversas circunstancias. La violencia, además, manifiesta una relación desigual de poder. La persona que agrede es la que cree que tiene poder sobre otra, que se cree que no la tiene. Y en ese sentido vemos que en este caso específico que hablamos de la violencia contra niños, niñas y adolescentes en el sistema educativo, vemos que nos está evidenciando que el sistema educativo se ha constituido como un sistema patriarcal, un sistema además bastante jerárquico que ha permitido que autoridades educativas y docentes ejerzan este poder sobre los menos protegidos, que son en este caso niñas, niños y adolescentes. ¿Cómo prevenir esta situación? Yo creo que es importante también recoger lo que mencionaba Ruth, la problemática de la violencia de género, además, que es un tipo de violencia específica que se comete de manera distinta frente a si eres mujer o si eres hombre en una sociedad, si eres niña o niño, si eres adolescente mujer o adolescente hombre. Se establece justamente en una corresponsabilidad de toda la sociedad. El Estado ecuatoriano por sí solo no va a poder prevenir este tipo de casos, ni de delitos, ni de circunstancias, ni de situaciones que son horribles, que no tienen de ninguna manera una justificación, pero toda la sociedad tiene que hacer frente a esta problemática. ¿Y cómo tú previenes este tipo de situaciones? Yo creo que generando relaciones más igualitarias entre todas las personas, eliminando justamente estas jerarquías, estas relaciones de poder que se han instituido socialmente y culturalmente en nuestra sociedad. Hablando del tema, yo creo que no hay que tener miedo a hablar del tema, a hablar sobre lo que es la violencia, lo que puede ocasionar la violencia, lo que genera la violencia, quién la genera. Yo creo que también hay que creer a los niños y a las niñas, hay que creer en su voz, ¿no? Tenemos también muchísimos datos y muchísimas investigaciones que nos evidencian que la mayoría de los casos que son denunciados por estos niños y estas niñas que son víctimas no son creídos. Y no son creídos por las personas que están a su lado. En una institución educativa los profesores no les creen, las autoridades no les creen, en muchas circunstancias al interior de sus familias tampoco son creídas. Y es grave porque, como ya lo han mencionado, la mayoría de los victimarios o de las personas que cometen este tipo de delitos en contra de niños, niñas, adolescentes son las personas más allegadas a su entorno social. Entonces, una forma de prevenirlo es hablar sobre este tema, hablar sobre lo que los niños, las niñas, los adolescentes necesitan para estar protegidos. Ellos necesitan saber que son respetados, que son escuchados, que además nadie tiene por qué obligarlos a hacer cosas que ellos no quieran, ni con su vida, ni con su cuerpo, ni en ninguna circunstancia. Yo también creo que una de las mejores herramientas para poder prevenir es la educación para la sexualidad
sexualidad integral. Tenemos que quitarnos de esta idea de que hablar de sexualidad con nuestros hijos y con nuestras hijas es algo que va a promover, que los va a hacer que tengan relaciones sexuales de manera muy temprana. Tú lo que estás dando es información, y a mayor información tienes mayores posibilidades de decidir y de tomar las decisiones que requieres para estar bien. Creo que otra de las formas que se puede generar para la prevención es justamente desarrollar estas normativas, estos protocolos interinstitucionales, estas estrategias que ha planteado RUD en relación a la respuesta del sistema de administración de justicia. Yo creo que se han hecho algunos esfuerzos, creo que todavía falta aún más, pero creo que la respuesta interinstitucional y articulada va a generar una mejor respuesta con mayor celeridad frente a la intervención en estos casos. Pero si hablamos de prevención, la prevención se tiene que realizar en absolutamente todos los espacios. El sistema de administración de justicia realmente recibe los casos cuando ya han sido ejecutados, cuando ya han sido perpetrados, cuando ya se siguió todo un camino que hizo que tú tengas un delito y que en muchos casos sea un delito mortal, ¿no? La muerte de algún niño, niña, adolescente, como de los casos que estamos viendo ahora. Entonces, absolutamente desde todos los espacios hay que hacer prevención, y hacer prevención significa hablar sobre este tema, capacitar a absolutamente todos los funcionarios y funcionarias que están en los servicios y que están atendiendo justamente a estos casos o que tienen servicios directos a la ciudadanía. Hacer prevención significa también enterarnos como ciudadanía, como población en general, de qué es lo que están proponiendo desde el Estado, qué se proponen las leyes, y no hacer eco de espacios mal informados y mal fundamentados, que lo único que generan es desinformación y hacer que la gente tenga ideas tergiversadas de lo que realmente se están proponiendo en las leyes. Creo que es importante mencionar que justamente una de las estrategias que se tiene para no avanzar en el tema de derechos y de prevención son justamente todas estas estrategias de mal informar a la ciudadanía, para que en vez de avanzar en temas de reconocimiento de derechos humanos tengamos que retroceder y volver a explicar y fundamentar por qué estamos planteando generar acciones y propuestas normativas para erradicar un tipo de violencia específica, ¿no? Y lo menciono por todo el contexto que tenemos ahora, en el que es realmente curioso mirar cómo tenemos que estar justificando la necesidad de por qué tenemos que generar acciones y políticas para erradicar un tipo específico de violencia. Y también prevenir es hablar sobre estos temas que si no los hablas en las casas, que si tú en tu casa no puedes hablar sobre lo que es la igualdad, la equidad, la igualdad de oportunidades, el respeto, el que tú puedas decir lo que piensas, pues lo tienes que hacer en otros espacios, y esos espacios obviamente son la escuela, son el colegio, son la calle, son la comunidad que nos rodea. Entonces creo que el mensaje principal que yo quisiera dejar es que la prevención la tenemos que hacer absolutamente todas las personas que somos parte de este país, a quienes nos afecta esta problemática, a quienes no nos deja dormir lo que está pasando, y que no es responsabilidad de unos frente a otros, sino es una responsabilidad de todos. Si dejamos de naturalizar la violencia, si dejamos de creer que es natural, si dejamos de justificar muchas veces que la violencia debe ser aplicada porque estás educando, porque estás enseñando, yo creo que lograremos tener unas relaciones más respetuosas que permitan no legitimar la violencia y que estos casos no se evidencien. Y por último, creo que también prevenir es no permitir o no dejar, o que cuando tú conozcas, sepas, intuyas o apenas tengas una corazonada de que algo no está bien y de que algo está pasando, lo puedas decir. Que no encubras, que no creas que es normal o que son hechos que que tienen que solucionarse en un espacio en lo privado. La violencia es un mal que nos afecta a todos. La violencia no discrimina absolutamente nada, no discrimina clase, no discrimina edad, no discrimina sexo, ni género, ni absolutamente ninguna condición. Entonces, si alguien mira que algo no está bien, tiene que hablarlo, tiene que denunciarlo, tiene que expresarlo, porque va a ser la única forma en la que no solamente busquemos sanciones jurídicas, sino también una sanción
moral, una sanción social que haga del Ecuador, de nuestra sociedad, una sociedad que no permite ningún tipo de violencia. Gracias. Ludmila, ¿por qué consideras que la escuela y el colegio se vuelven un escenario de violencia contra los menores de edad, cuando esta es una institución donde las personas van a educarse y aprender? Además, tomando en consideración lo que ya manifestó María Fernanda, que está la existencia de una relación de subordinación y de poder, en donde claramente los niños, niñas y adolescentes se ven en una situación de mayor peligro. Bueno, yo creo que los espacios educativos y las escuelas reproducen también lo que está en las microinstituciones, que son familias, que son las comunidades, y todo para mí con relación a niñez y adolescencia viene de, primero, el desbalance de poder y estas relaciones que tienen con los niños como si los niños no fueran sujetos de derecho. Entonces, cuando están en las manos de las familias, son propiedades de alguien, de los familiares adultos, de los papás, de los abuelos, de los tíos, de quien los cuida. Entonces, esta idea de que los niños son propiedad de alguien. Entonces, si es mi propiedad, yo hago lo que quiero con eso, ¿no? Entonces, esta noción del niño no como sujeto de derecho es reproducida desde las micro a las macro instituciones como las escuelas, ¿no? Y creo que se reproduce eso en una relación de poder, mirar al niño como un sujeto menor, ¿no? Entonces creo que de ahí viene esta concepción. Y los niños, infelizmente, crecen con eso también, y así se reproducen las cosas, ¿no? Ellos crecen con esta idea de que sí deben respetar a un adulto al punto de tener que hacer lo que les dice un adulto. Entonces, frente a un agresor poderoso y un niño que se siente débil y siente que debe seguir, se dan los abusos sexuales también, se dan todo tipo de violencia, ¿no? Y esto es un problema porque, por ejemplo, en el caso de abuso es una violencia que el niño no procesa, el niño confunde. No es como yo le pego a María Fernanda y está claro para ella que es una violencia, ¿no? Pero el abuso sexual se mezcla con afecto. Se puede confundir, porque yo tengo una relación cercana con mi cuidador o con mi familia, entonces el niño no puede procesar bien esta violencia hasta que se dé cuenta, hasta que pueda procesar. No es una violencia que inmediatamente yo identifico, porque primero los abusadores saben muy bien entrar en algún espacio de vacío de confianza de los niños. Muchos niños no tienen un adulto en quien confiar. Este adulto no está presente en la vida de los niños. Entonces, ese vacío de confianza va construyendo el abusador con el niño. Y por ahí también se reproduce en todos los espacios donde los adultos están en el cuidado o con la mayor responsabilidad de cuidado a los niños. Entonces, como dijo María Fernanda, es importante decir a los niños y enseñarles a que ellos también sepan cuidar, a que sepan quién son los adultos de confianza en su vida, para que ellos puedan buscar esos adultos en un momento que algo les parece raro, algo les amenaza, algo les cae mal, para que ellos puedan tener la fuerza de decir antes que sea tarde, ¿no? Gracias. El ministro de Educación, Fander Falconi, ha instado para que se investiguen los casos ya denunciados. En un colegio, su rectora fue separado de su cargo y se inició un proceso de investigación. También hay profesores detenidos dentro de ese contexto. Ruth, en tu caso ya nos has manifestado que la institución sigue operando normalmente, pero ¿qué ha pasado en sí con las autoridades y los profesores? Si bien sigue en funcionamiento, los profesores se encuentran todavía en el plantel o fueron separados del mismo. Como te indicaba hace un instante, dentro de la institución educativa es como si no hubiese pasado nada. Es decir, se perdió la vida de mi niña, fue encontrada en el patio de entrada de la institución educativa. En horas de la tarde, mi niña fue invisible para autoridades, estudiantes que también recibían inglés en la tarde en esta misma institución, las personas del call center que trabajaban ahí. Para autoridades, maestros y trabajadores y trabajadoras, mi niña fue invisible en la tarde del 23 de junio del año 2016. La encontramos en la mañana del 24 de junio. Incluso en la mañana, cuando las maestras entran, ellos aducen que no vieron absolutamente nada.
pese a que era enteramente visible, o sea, era imposible que no vieran nada. Entonces hay un total encubrimiento, por un lado, y lamentablemente, como te decía, de parte de Fiscalía, de quienes están encargados de realizar el proceso de investigación, tampoco ha habido la celeridad que se requería en este caso, porque se trataba de algo que debía haber prendido las alarmas a nivel nacional, porque estábamos hablando de un caso de una niña muerta dentro de una institución educativa. Sin embargo, como ustedes bien recordarán, quien estaba en ese momento a cargo del Ministerio de Educación simplemente manifestó que al tratarse de una institución privada, pues el ministerio no asumía ninguna responsabilidad. Para mí, tristemente, o sea, sí me pareció algo cobarde, porque es la vida. Tal vez sea un número más para las estadísticas, pero para mí es la vida de mi hija, de una niña. Y eso me da cuenta que cada día que yo envío a mis hijos, a mis hijas, a la escuela, al colegio, tal vez sea la última vez que las vea. Y esa es la realidad para todos los padres y madres ecuatorianas, mientras el caso de Valentina y el caso de todos los niños y niñas vulneradas dentro de nuestro país siga en la impunidad, como lamentablemente es el pan de cada día. Entonces, sí, respondiendo a tu pregunta, es esa la situación. Tanto maestros, directores, lo que te digo, o sea, utilizando una personería jurídica bajo la figura de testaferrismo, abrieron otra institución educativa en el Valle de los Chillos con el nombre de Atlantis. Y cuando yo me acerqué al Ministerio de Educación, lo que me manifestaron es que, uno, eso no era tarea del ministerio, que ellos simplemente se encargaban de la parte administrativa y que ya habían tomado habían hecho la respectiva sanción, que estaban esperando a que se terminara el ciclo del año lectivo. Me decían, bueno, para septiembre todavía no, porque hay niños, hay jóvenes que están dando remediales y demás. Cuando se termine esto, se procede al cierre. Sin embargo, hemos iniciado un nuevo año y seguimos en las mismas circunstancias. Las personas están ahí normalmente. Entonces, esto da cuenta de que qué garantía tenemos como padres, como madres, frente a la vida de nuestros hijos. Uno de los derechos vitales, que es el derecho a la vida, a una vida libre de violencias, pero uno de los vitales, el derecho a la vida, no ha sido respetado. Ni en este, ni en muchos otros tantos casos de niños y de niñas. Siento que que nuestros niños y niñas están en total indefensión en nuestro país. Y exhorto justamente a quienes están en la tarea de cambiar esta situación, quienes tienen en sus manos la posibilidad de trastocar esta situación, que lo hagan porque son vidas. Y al hablar, por ejemplo, en este caso, estamos hablando de Valentina, de mi niña, que ya no está. Yo, Ruth, su mamá. Pero hay más vidas que están ahí. Es decir, no solamente es una vida la que se pierde, no solamente es la vida de mamá, es la vida de toda una familia, que se trastoca completamente. Y ahí yo hago énfasis en lo que siempre se habla en relación a la reparación integral. Yo creo que una de las tareas que tenemos justamente y que tienen quienes están llamados a dar respuesta es efectivamente que se dé una reparación integral. Porque en muchos de los casos de violencia, como los que tú me citas, por ejemplo, hay personas para quienes se ha hecho ya la denuncia y otras personas para quienes están ya en investigación, otros están en la cárcel esperando recibir su sentencia, pero eso no se queda ahí. Eso es solo una parte del todo. Primero, la demanda que exigimos es la garantía de no repetición, de que esta situación no se vuelva a repetir para nadie más dentro de la sociedad. Pero por otro lado, también pedimos como sobrevivientes, pedimos como familiares, también poder tener conocimiento de la verdad, que ese es uno de los derechos vitales para poder seguir con nuestro camino, porque mientras no haya la verdad, no haya verdad de por medio, no es posible seguir. En la total oscuridad no es posible seguir, no es posible. Podemos avanzar, sí. La vida demanda que sigamos caminando,
pero el dolor que está aquí no nos lo quita nadie. Y aún más, cuando sabemos que esa vida no le importó a nadie más que a nosotros. Cuando nos damos cuenta que hay otras criaturas que pueden estar viviendo el día de mañana lo mismo. Ese sentimiento de impotencia, de sentir que no podemos hacer más, que el riesgo está latente y que no podemos no saber hacia dónde ir. Pero por otro lado también todo un proyecto de vida que queda parado, que queda detenido. Y este proyecto de vida también incluso, voy a hablar de mi caso concreto, por ejemplo, a mis niños que en este momento están estudiando. Ellos entran al sistema educativo, hay que dar respuestas desde la parte económica, un nuevo año, los estudios, a nivel psicológico, las afecciones que eso significa para cada uno de ellos. Sin embargo, la demanda que hay es de que respondan igual que si respondería cualquier otro niño en una situación normal. Pero la situación que vivieron mis niños, que vivieron mis hijos, no es una situación normal. Perdieron a su hermana, y perdieron a su hermana en condiciones todavía no esclarecidas. Ese hecho de por sí ya afecta. Si sumamos a eso, que dada la situación de vulnerabilidad, por diversas circunstancias, significa que de pronto en algunos casos tengan que radicarse en otro lugar para proteger hasta su misma vida, garantizar la vida de los que estamos dentro del círculo familiar. Ya es otro cambio que también debería ser tomado en cuenta y que lamentablemente no se toma en cuenta. Si estamos hablando de una madre, cabeza de familia, en este caso, una madre que durante muchos años se ha dedicado al cuidado de sus hijos, al acompañamiento de sus hijos e hijas, y que por lo tanto no le es posible, frente a esta situación, el poder acceder a un trabajo de 10 horas. Significa que también la situación económica repercute en nuestra realidad, en nuestra vivencia, en el día a día, porque el día a día yo tengo que dar respuesta al pan y la leche de mis guaguas. Con dolor o sin dolor, con tristeza o sin tristeza, con justicia o en total impunidad, tengo que dar respuesta a eso. Y muchas veces como madres, como mujeres, por ejemplo, se nos demanda que tenemos que seguir adelante por nuestros guaguas. Pero yo les hago una pregunta. Aparte de madres, somos mujeres. Y hablo de mí como persona. Soy madre, pero también soy mujer. Tengo ilusiones, tengo sueños, tengo proyectos, tengo anhelos que están ahí. Entonces, ¿quién piensa también en la mujer que está ahí? En el ser humano que está ahí, más allá del resto de cosas a las cuales debo responder. Y como madre en el día a día a enjugarse las lágrimas para seguir adelante, porque hay que seguir por los 4 niños que todavía tengo y por la niña que no está conmigo a mi lado, pero está aquí. Porque esa vida vale la pena, esa vida tuvo un sentido y esa vida no puede quedar así, borrarse como cualquier cosa. Gracias, Ruth. Conforme a lo que nos manifiestas, es pertinente instar al Estado un trabajo conjunto de todas las carteras que conforman el Estado para poder evitar la impunidad de todos estos casos que ya han sido denunciados. Según el boletín del Ministerio de Justicia, esta cartera de Estado da seguimiento a 246 casos de abuso sexual, con el acompañamiento de personal del Servicio Especializado de Protección Especial, SEPE. Doctora María Fernanda Porras, cuéntenos qué implica dar seguimiento a estos casos y cuáles son los criterios para seleccionar esta muestra. Yo quisiera mencionarles que recientemente se firmó un acuerdo cuatripartito entre la Fiscalía General del Estado, el Consejo de la Judicatura, Ministerio de Justicia y Ministerio de Educación para priorizar justamente la atención a estos casos de delitos sexuales. Bueno, este convenio ya existía y lo que intentaba era como garantizar la debida atención y con celeridad de los casos denunciados por delitos sexuales en el ámbito educativo. Se unió justamente el Ministerio de Justicia por tener esta
atribución de dar seguimiento a los casos. Entonces, desde justicia lo que se hace a través de la Dirección de Respuesta Judicial es hacer un seguimiento al proceso judicial. Nosotros el Ministerio de Justicia no es una institución de administración de justicia. Nosotros lo que hacemos hacemos una veeduría, hacemos un acompañamiento para que el proceso de administración de justicia se efectúe de manera eficaz, eficiente, con celeridad, que no vulnere más derechos. Entonces lo que se hace es hacer este seguimiento. Desde Justicia se han solicitado al Ministerio de Educación justamente el envío de todos los casos que tienen registrados para poder realizar este seguimiento. Entonces no hay una discriminación, no es que unos sí, otros no. Absolutamente todos los casos que son reportados de delitos sexuales en el ámbito educativo están siendo seguidos a través de respuesta judicial, pero también tenemos varios servicios de atención directa a la ciudadanía. Tenemos algunos en convenios con organizaciones sociales a nivel nacional en 15 provincias, tenemos los centros de atención especializada y también los servicios de protección especial, los CEPES, que cuentan con profesionales en psicología, trabajo social, que dan acompañamiento psicológico y social a los familiares de estas víctimas para que puedan acompañar el proceso. Yo creo que es importante mencionar algo que ya lo dijo Ludmila en su momento. La mayoría de las víctimas no denuncian. Sí, la mayoría de las víctimas tenemos un subregistro muy grande en relación a cuántos efectivos o cuántos casos existen de delitos sexuales y claro, si la gente no denuncia es por miedo, es porque no hay también como una confianza frente a la respuesta que se puede emitir, ¿no? Seguir un proceso judicial, como lo menciona Ruth, es bastante fuerte, es desgastante emocionalmente, socialmente, económicamente, y por lo tanto, este convenio que yo les mencionaba inicialmente lo que está planteando es una atención de manera inmediata. Es así que el Ministerio de Justicia se ha planteado ahora, por disposición directa del presidente, plantear un proyecto específico para atender de manera directa a los niños, niñas y adolescentes víctimas de delitos sexuales en el sistema educativo. Yo lo que quisiera mencionar también es que se hacen varios esfuerzos, pero ninguno de estos esfuerzos obviamente va a de ninguna manera responder o sanar este dolor tan grande como menciona Ruth de tener la pérdida de un hijo o hija. Los daños ocasionados a las personas, a los niños, niñas, adolescentes, mujeres, hombres, personas de las diversidades sexuales relacionadas con la violencia y la violencia sexual son irreparables. Y lo puedo mencionar como psicóloga clínica que he atendido y atiendo a víctimas de violencia, específicamente a mujeres víctimas de violencia. Los daños son irreparables en estas víctimas, ¿no? Y por lo tanto, todos los esfuerzos que se tengan que realizar, van a quedarse siempre con una deuda, ¿no? Con la deuda de no haber estado a tiempo, de no haber evitado este hecho cualquiera de estos hechos de vulneración de derechos. Considero que se van a seguir aunando esfuerzos, hay toda la voluntad política, lo ha mencionado el presidente de la República, lo ha mencionado las distintas carteras de Estado que están involucradas de apoyar en la atención de estos casos, pero además en trabajar con toda la otra población educativa. Ahorita estamos hablando específicamente de estos casos. Yo creo que es importante también intervenir con todos estos otros estudiantes que han sido víctimas indirectas de estos hechos y que están también ahí ahora inmersos en esta situación tan dolorosa. Entonces se tiene que continuar trabajando de manera muy fuerte con los docentes para evitar este espíritu de cuerpo en el que se sostiene, en el que te permiten mencionar y decir que no han visto el cuerpo de una niña a la entrada visible de una escuela.
trabajar con las autoridades también educativas para que cumplan su rol. Ellos tienen un rol específico de denunciar cualquier hecho de violencia. La LOEI, la Ley Orgánica de Educación Intercultural, establece claramente la obligación de la denuncia de cualquier miembro de la institución educativa que conociere de alguno de estos hechos, sean o no cometidos en la institución educativa. Entonces, a romper el silencio, a responder con celeridad también y a seguir aunando mayores esfuerzos. El Ministerio de Justicia seguirá en su rol de garante de derechos humanos atendiendo estos casos y tratando de reparar. Creo que la reparación integral también ocupa un papel prioritario frente a estas víctimas, pero además lo que nos estamos enfocando es en no tener más víctimas. Sí, entendemos que las víctimas que existen tienen que recibir todo este trato especial y una reparación integral y una atención adecuada y especializada, pero nuestra meta y en la meta como el Estado es no tener más víctimas. No podemos seguir teniendo más víctimas ni en las escuelas, ni en la calle, ni en la plaza, ni en las casas, ni en ningún lugar. Según la UNICEF, 1 de cada 4 víctimas de abuso sexual nunca contó nada sobre lo que ocurrió. Conforme al contexto que ya han manifestado cada una en sus ponencias, Ludmila, ¿por qué crees que las personas no se animan a contar a alguien y en muchos casos ni siquiera denuncian? Bueno, hay que recordar que aquí estamos hablando de personas en una condición de desarrollo muy peculiar, ¿no? Que son niños, niñas y adolescentes. Y los abusos se dan, infelizmente, desde muy temprano, ¿no? Hay abusos sexuales de bebés, hay abusos sexuales de niños en una edad que no tienen ni condición de expresarse verbalmente aún. Hay abusos sexuales en esta etapa de desarrollo infantil, que es la primera infancia, cuyos impactos son aún mayores, ¿no? De verdad que las consecuencias del abuso sexual, independiente de la etapa, son para toda la vida, ¿no? Son niños que se confunden, como hablé antes, el tema de la violencia, del afecto, y no pueden en su vida, por más resilientes que sean, a veces construir relaciones afectivas y de confianza por toda la vida. Relaciones de pareja, relaciones de amistad, de todos los tipos de relaciones, ¿no? Además de que los niños dejan de creer en sí mismos, dejan de creer en otras personas y dejan de creer en la vida. Hay suicidios por temas de abuso sexual, muchos, ¿no? Entonces, nosotros lo que tenemos que pensar es esto, que estas personas, no, los niños, silencian muchas veces porque tienen una relación afectiva con el abusador, muchas veces porque no tienen un adulto en quien confiar, a quien decir, y muchas veces porque no pudieran procesar el hecho. Muchas veces porque no entienden como abuso sexual o pasan años confundidos en esta relación. Entonces hay muchas razones para el silencio, pero hay una gravísima, que es no confiar en el sistema o no confiar de que nada va a pasar. Hay muchas personas que no llevan los casos porque ya, ¿y qué va a pasar? ¿Qué va a pasar con este caso? Hay muchas familias que no tienen los 25 centavos del bus para ir a la fiscalía a poner una denuncia. ¿No? Es un tema también económico, es un tema también de una burocracia que no te deja mover dentro del sistema, te mandan de un lado a otro algunas veces, no saben claramente dónde ir, qué hacer, cómo seguir el caso. Un caso sin acompañamiento no camina. Entonces, hay muchas razones para el silencio. Por eso que yo digo, sí, la prevención en todos los niveles, pero la sanción es una prevención también. Pasa un mensaje de prevención muy importante. Entonces, que se tramite los casos y que sancione los casos, también tenemos que ver eso como preventivo y cómo va a disminuir el silencio, tener claro los canales de denuncia. Todo eso puede hacer que el silencio se rompa. Y es muy positivo el hecho que como sociedad estamos hablando de esto, porque el abuso sexual, la macro razón del silencio, es que nos confronta como sociedad. El abuso sexual es la parte fea de nuestra sociedad y nosotros no nos gusta ver la parte fea, ¿no? Entonces no nos gusta hablar de los problemas que tenemos como sociedad, porque es un problema de la sociedad. Entonces, esto también es una gran razón para el silencio. Entonces, muy positivo que estamos hablando, que la sociedad está hablando, que infelizmente a costa de casos trágicos, ¿no? Y que pasan todos los días también, infelizmente. No es un caso que pasa hoy y en 5 años vuelve a pasar, no. Infelizmente, todos los días hay un caso.
hay que tomar en cuenta que del 15% de las personas que denuncian el delito, solo el 5.3% obtuvieron una sanción para el agresor. Doctora María Fernanda Porras, ¿por qué no existen mayores casos de judicializados? ¿Considera que la idea de imprescriptible para delitos sexuales de niños, niñas y adolescentes, planteados como pregunta en la propuesta de consulta popular, es una alternativa para mejorar el sistema de justicia? Tremenda pregunta. A ver, yo creo que esa es una pregunta que está planteando justamente una corresponsabilidad de toda la sociedad. Nos están dando la oportunidad de responder frente a la importancia que le damos a la atención de estos casos. Yo creo que ningún caso, por supuesto, de delitos sexuales debería prescribir. Es un delito que tiene que ser sancionado y que debe ser sancionado no solamente porque tienes la responsabilidad como Estado de garantizar una respuesta adecuada, sino por, como lo mencionaba Ruth, por el sufrimiento que esto genera en la vida de las personas. La justicia ha hecho el sistema de administración de justicia ha hecho varios esfuerzos por mejorar sus procesos de administración de justicia, de investigación, y nos sigue evidenciando que aún deben mejorar. Creo que hay toda la disposición para hacerlo y creo que es una pregunta importante que debería ser entendida con todo este contexto del que estamos hablando, porque no solo los casos de violencia no solo se van a resolver con una sanción. Los casos de violencia de género requieren un abordaje integral. ¿Qué significa tener un abordaje integral? Es responder desde absolutamente todas las instancias, instituciones, ámbitos en los que requieren las personas de manera adecuada, de manera eficiente, de manera eficaz. Entonces, creo que es interesante esta propuesta de pregunta. Considero que debería plantear esta propuesta de pregunta también debates en relación no solamente a la sanción, no solamente a que se requiere una sanción, sino qué requerimos como sociedad para justamente dejar de tener este tipo de situaciones de violencia. Creo que también vuelve a traer a colación el tema que habíamos mencionado, de que mientras más estrategias y políticas y normativas se plantean desde el Estado para erradicar cualquier tipo de violencia, estas deben ser apoyadas por toda la sociedad y más bien no contradecidas, no mal informadas, no mal infundadas, que confunden el espíritu de las propuestas que se están generando. Por eso, la respuesta tiene que ser una respuesta pensada, tiene que ser una respuesta reflexionada de lo que implica. Yo considero que ninguna persona va a negarse a responder frente a que estos casos no tengan que prescribir, pero creo que tiene que ir el debate más allá. Tenemos que pensarnos como sociedad qué queremos, cómo queremos construir las relaciones sociales entre nosotras, cómo queremos garantizar una vida libre de violencia, no solamente para niños, niñas y mujeres, sino para absolutamente toda la sociedad. Pensarnos en una sociedad que lo que genere es no odio, sino que genere posibilidades de relaciones equitativas, de relaciones entre iguales, de relaciones de respeto, y que permitan justamente garantizar que vas a tener la oportunidad de vivir de manera libre, sin recibir ningún tipo de violencia por lo que piensas, por quién eres, por si eres hombre, por si eres mujer, por si eres niño, por si puedes hablar, por si no puedes hablar. Debemos pensarnos en cuál es la sociedad que queremos. Esta pregunta debería llevarnos a reflexionar sobre a dónde vamos como sociedad que queremos, independientemente del lugar en el que estemos, sino en la relación con nuestros pares, con las personas que están al lado nuestro. Gracias. Bien, dentro del sector donde se desarrollan y su participación dentro de la lucha contra esta problemática social, quisiéramos que Ruth, Ludmila y María Fernanda nos puedan exponer cómo se puede detectar si un menor de edad es víctima de abuso sexual y cómo se puede actuar frente a esto. Entonces, empezamos por usted y progresivamente. Okay. A ver, bueno, yo creo que en los casos específicos de niños, niñas, también hasta adolescentes, hay varios indicadores, varios indicios que tú puedes
considerar para mirar que algo no está pasando, que algo está pasando y que tienes que poner atención, ¿no? Una de estas es un niño o una niña no te va a hablar de que está sufriendo, que alguien lo está tocando o que está teniendo situaciones en las que le hacen incómodos por invento. Yo creo que apenas tú escuchas de un niño o una niña alguna referencia sobre que está siendo obligado a hacer algo que no quiere, ya tienes que poner atención y tienes que creerle. Los niños no mienten, eso no se aprende en los libros de la escuela, eso no se aprende en la televisión, eso no se aprende normalmente. Eso, cuando un niño o una niña te está hablando sobre alguna referencia de algún hecho de connotación sexual que no le gusta, es porque algo está pasando. Creo que también hay varios indicadores que tienen que ver con estos cambios de rutinas frecuentes que tienen los niños. Algunos no pueden dormir bien, algunos tienen pesadillas, otros tienen conductas regresivas que pueden no controlar los esfínteres y eso es un indicador. Cualquier indicador que te permita identificar que hay un cambio en la conducta normal y habitual, ¿no? Creo que también otro de los factores por los que tú puedes determinar que algo está pasando es cuando comienzan a hablarte de que hay secretos, ¿no? Muchas veces estos agresores, como lo mencionaba Ludmila, lo ha dicho varias veces y creo que eso es fundamental tenerlo en cuenta. Los agresores de niños y niñas no son estos agresores que nosotros tenemos en el imaginario con la cara mala, que son los personajes de estos de brujas o brujos de malos. Son las personas más allegadas a estos niños y a estas niñas, las personas que están cuidándolos, que los alimentan y que en ciertas circunstancias también los enamoran, los seducen. Y por eso es tan complicado el tema de los delitos sexuales en los niños, niñas y adolescentes, porque hay una relación ahí también que se llega a confundir, como lo mencionó Ludmila, ¿no? Muchas veces hay ahí un enamoramiento, hay una erotización y esto es bastante perverso. Entonces, y estos además se pide que se guarden secretos, que no se comuniquen. Entonces, cuando hay esto de no puedo contar o no quiero contar, es un indicador, ¿no? Y para eso, obviamente, yo sé que es algo que se repite de manera frecuente, pero es súper importante. Nosotros tenemos que generar canales de diálogo con estos niños y niñas, con hijos, sobrinos, con las personas, con estos sujetos que tenemos alrededor nuestro, para que ellos puedan contarnos, ¿sí? Estos niños luego también son amenazados de no decir, que si van a decir van a matar a tu mamá, a tu papá. Entonces también creo que es importante mencionar que siempre van a poder contar con nosotros cuando nos cuenten sobre estas situaciones. Y bueno, todos estos indicadores los menciono un poco con base a la experiencia que he tenido en la clínica. Todas estas formas que nos permitan entender que algo no está pasando son indicadores de que tenemos que actuar. Bien, casi así mucho dijo María Fernanda, creo que son muchos los indicadores. Por ejemplo, como estamos tratando de unidades educativas, ¿no? A veces un niño no quiere ir a la escuela, o claro, esto es algo muy donde los niños decir, no quiero ir, no, esta clase no me gusta, o este profe. Puede ser lo normal que tenemos de niños, ¿no? Yo que tengo niños en todas las etapas de la niñez, de la primera infancia, adolescencia, infancia plena. Entonces yo puedo decir que ellos te dicen eso de algunas maneras, hay que escucharles, hay que decir, ¿y por qué no quieres ir? ¿Por qué no te gusta esta profe? ¿Y esta clase por qué? ¿Y el deporte? ¿Qué pasa con el deporte que no quieres hacer? Porque hay mucho de eso que los niños dicen, no estamos atentos y puede haber una situación por detrás, no para estar neuróticos, pero a veces también, como dijo María Fernanda, no imaginemos al abusador como un perfil psiquiátrico no, senta en la mesa de la familia los domingos muchas veces, ¿no? Y es alguien simpático, que tiene amigos, que es querido. Entonces, a veces nuestros niños llegan y no quieren saludar a alguien, o no quieres, dale un besito, pues saluda. No quiere saludar. Entonces no saluda, y tal vez si eso es un comportamiento repetitivo, a ver si pasa mucho tiempo con este adulto, o qué pasa con este niño. Entonces hay una escucha verbal y una escucha no verbal que tenemos que cada vez más aprender a hacer y a creer y a sacar esta información también de los niños de una manera que no les revictimice, ¿no? Y al momento que escuchamos, porque no es solo escuchar, si escuchas y no haces nada,
este niño recibe un pésimo mensaje. Entonces hay que escuchar, pero al momento de ser un adulto de confianza significa que vas a escuchar y vas a hacer algo. Porque escuchar y no hacer nada es lo peor que puede pasar, ¿no? Es casi peor, ¿no?, que escuchar, ¿no? Entonces hay que enseñar a los niños también a hablar claramente las cosas, a conocer su cuerpo, que su cuerpo le pertenece, que él no puede topar el cuerpo de otro sin permisión, y también el otro no puede topar su cuerpo, y hay otras cosas también que no necesariamente de contacto, ¿no? A veces el abuso sexual es sin contacto. Pensamos que el abuso sexual siempre tiene contacto, no. Una persona que se masturba en frente a un niño no sabe qué es masturbación, no tiene idea, ¿no? Entonces no va a saber explicar este hecho tampoco. Entonces tenemos que leer y ayudar a que los niños procesen y conozcan las cosas y pueda decir, mira, está tocando sus órganos frente a mí. Entonces el niño a veces va a expresar en sus propias palabras. Entonces hay que poder enseñar a los niños a protegerles y ser adultos de confianza para estos niños. Yo coincido también en que los agresores muchas veces están demasiado cerquita y son las personas muchas veces de mayor confianza, incluso dentro de una familia. Y eso justamente facilita el hecho de la agresión y que muchas veces la agresión se mantenga en el tiempo, es decir, se vuelva permanente, muchas veces durante años. Y a mí sí me gustaría en esta situación específica recalcar algo que yo sí considero, y por eso creo que es necesario que también en el ámbito educativo haya una educación sexual real, con todas las palabras dichas, como debe decirse. Porque, digamos, hablemos del caso de una niña que empieza a ser agredida alrededor de los 3 años. Ella crece en su círculo familiar, ella crece creyendo que las agresiones, que los tocamientos que ella está teniendo son normales, son parte del cariño. Digamos que es alguien cercano, su padre, por ejemplo, su tío, alguien muy cercano, muy querido dentro del círculo familiar. Esa niña crecerá a los 3, a los 4, a los 5, a los 10, a los 12, a los 15, a los 20 años, porque hay casos de niñas que se convierten ya en adolescentes y mujeres de 10, 12, 15 años de agresiones permanentes, de violencia permanente. Ella crecerá pensando que eso es normal. Y yo creo que una de las cosas vitales que debemos tomar en cuenta aquí es que los derechos de los niños, de las niñas, de los adolescentes y de las mujeres en general no pueden estar supeditados a los derechos de la familia. Yo creo que eso es un error que se comete muy comúnmente en nuestro medio. Frente al hecho de mantener la familia por sobre todas las cosas, incluso desde una matriz de cómo se concibe, o sea, de la resignación, del perdón. Pero yo creo que dentro de una familia en donde ha habido una situación de agresión, de violencia sexual, de incesto, la palabra perdón no tiene sentido. Es decir, una familia no puede mantenerse sobre la brutalidad, sobre la agresión de un niño o de una niña. No puede mantenerse sobre esto. No es pensable, pero lamentablemente es lo que se da en la realidad de la sociedad ecuatoriana. Familias en donde el tío, el abuelo, el primo, el padrastro, el propio papá ha abusado, ha violado al niño o a la niña, y en nombre de mantener la familia, en nombre de que hay que perdonar, hay que olvidar, hay que entender, todos cometemos errores, esa niña o ese niño sigue siendo sometido a lo largo de su vida a un constante de agresiones. Eso no puede ser posible, eso debemos parar con esto, porque un alto porcentaje de la sociedad ecuatoriana, de los abusos y violaciones a niños y niñas es en el entorno familiar en nuestro país. Entonces hay que parar con esta idea. Una familia no puede estar cimentada sobre el dolor y sobre la violencia de un niño o de una niña. Y por eso es importante también el accionar, porque si dentro de esa familia no se hablan de esas cosas, es el secreto familiar. Hay otro espacio en donde ese niño, o esa niña, ese adolescente puede tener un entendimiento de que lo que le está pasando
no es normal, no es correcto, no es natural. Y justamente es necesaria una educación en derechos, porque si ese niño, esa niña y ese adolescente crece entendiendo cuáles son sus derechos y un respeto elemental que es el derecho a su integridad, a su cuerpo, ese niño y esa niña puede, tal vez si no acude a papá o a mamá, porque lamentablemente no siempre dentro del entorno es el espacio más seguro, pero puede entender que tal vez tiene otras posibilidades, y es lo que justamente como sociedad y el Estado en sí debería brindar a los niños, niñas y adolescentes. Porque tomando en cuenta también lo que tú decías anteriormente, quitar ese sentimiento de propiedad del cual tú hablabas. O sea, es mi hijo, mi hija, de mi pertenencia, de mi propiedad, y yo decido y hago y deshago. Nuestros hijos e hijas no son propiedad de nosotros. Por lo tanto, nuestros hijos e hijas tienen derechos. Pero esos derechos, yo repito y reitero en esto, porque yo conozco de muchas historias en las cuales si esa niña, si esa adolescente hubiera tenido un poquito de conocimiento sobre su derecho y sobre lo que estaba pasando, tal vez hubiera podido parar con esta situación. Lamentablemente, la ignorancia permite que esto se mantenga en el tiempo. Otra cosa que también me parece interesante es el espiral de violencia. Recalcar en esto, por ejemplo. No es coincidencia, es justamente parte de este continuum de violencias, de este círculo de violencia. Normalmente en una familia en donde, digamos, fuiste agredida, fuiste violentada de pequeña, sufriste violencia sexual, es algo que se mantiene porque no hay un trabajo integral de parte de las instituciones del Estado. Cuando en los pocos casos en los cuales llegas a denunciar la situación de violencia, como te decía anteriormente, se queda solamente en el hecho puntual. Digamos que en el mejor de los casos lograste que esta persona que te agredió esté en la cárcel, haya sido sancionada, en el mejor de los casos. Pero no hubo un trabajo más allá. Esta niña que mañana se convertirá, o esta adolescente que mañana se convertirá en mujer, al no haber tenido un trabajo de elaboración del hecho, ¿sí?, de entender lo que sucedió y de entender que eso que ella consideraba tan normal y tan natural no era tal cosa, pueda también tener la posibilidad de rever y de construir un nuevo proyecto de vida. Entonces, y lamentablemente el hecho a esa mujer, esa adolescente convertida en mujer, a su vez se convertirá en madre y muy probablemente dentro de su círculo volverá a repetirse nuevamente situaciones de violencia porque hay algo que no ha sido interiorizado, que no ha sido reconstruido, que no ha sido trabajado. Entonces yo creo que esa también es una tarea que tenemos, tanto que se tiene tanto a nivel de instituciones del Estado, de quienes están inmersos en este trabajo, como también a nivel de sociedad, el que esa mujer, esa niña, esa adolescente, el día de mañana no pueda salir de este círculo de violencia. Y evitar, así como María Fernanda también decía, desde abajo. O sea, sobre todo, no lamentarnos de los hechos que ya están, sino sobre todo poder prevenir. Pero es dando esta tarea a nivel integral hacia las víctimas, hacia las sobrevivientes. Porque yo creo que víctimas es un sujeto pasivo. Yo creo que quienes han podido sortear estas situaciones son sobrevivientes. Queremos agradecer la participación a Ludmila Palazzo, especialista en protección de UNICEF, un programa de la Organización de las Naciones Unidas. También la presencia de Ruth Montenegro, madre de Valentina, que fue encontrada sin vida en el patio de la Escuela de la Unidad Educativa Global del Ecuador en junio de 2016. Y a María Fernanda Porras, directora de Género del Ministerio de Justicia. En tu programa, INRED Radio TV Libre, que se transmite en vivo los miércoles por www.inred.org. Este programa lo podrás encontrar colgado en nuestro canal de YouTube INRED. Y aquí concluye el conversatorio. Hasta la próxima semana.